La terapia cognitivo-conductual, ¿para quién podría ser recomendable? Bueno, la terapia cognitivo-conductual puede abarcar una gran gama de personas y personalidades, ¿no? Me refiero a que pues puede ir desde una persona que detecta que hay un área específica en su vida que probablemente no está fluyendo de manera adecuada y podría ir a terapia, ¿no? Para específicamente abordar esa área. Sin embargo, sabemos que es raro que esto suceda, ¿no? Normalmente las personas acudimos a terapia pues cuando ya presentamos una situación compleja, ¿no? Entonces, pues es en realidad para todo tipo de personas, pero lo que tiene como específicamente la parte cognitivo-conductual es que tiene metodologías de tratamiento para ciertos trastornos específicos. No sé, por ejemplo, hay un autor que se llama Aaron Beck que aborda el tema de la depresión. Tiene una metodología específica para el tema de la depresión. Él utiliza como un poco lo categoriza a través de la tríada cognitiva, es decir, una persona que normalmente tiene una visión negativa de su futuro, una negación negativa de sí mismo y una negación negativa, una visión negativa de lo que pasa a su alrededor, normalmente va a tener un tema de depresión. Eso lo podríamos categorizar de una manera diferente, ¿no? Una persona que normalmente tiene muchas exigencias en cuanto, por ejemplo, el amor incondicional, ¿no? Una persona que desea encontrar el amor incondicional o la seguridad total, ¿no? O la aceptación total, normalmente va a presentar tarde o temprano un cuadro de depresión por perseguir esta exigencia, ¿no? Entonces él lo categoriza de ese modo y tiene un tratamiento específico para la depresión. Dentro de la misma línea, porque hay, igual lo veremos más adelante, hay como tres olas de la terapia cognitiva conductual en su desarrollo. Dentro de la misma ola, que es lo cognitivo conductual, está otro autor que tiene una metodología para los trastornos de personalidad. Él maneja la terapia de esquemas, que es Jeffrey Young. Entonces, él aborda que, bueno, los esquemas, que es como digamos que nuestro sistema, bueno, todo este esqueleto, pero psíquico que tenemos, se desarrolla desde pequeños, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? Vamos a pensar en una familia ambivalente, ¿no? Una familia que manda un poco mensajes contradictorios en su entorno. Si un niño crece en un tipo de familia de este tipo, normalmente su desarrollo en la personalidad va a tener algunas inconsistencias y muy probablemente, pues, cuando sea adulto, desarrolla algunas problemáticas que deriven en un trastorno de personalidad, un poco como la parte de abordar el carácter-temperamento, ¿no? Entonces, todo esto, pues el carácter-temperamento lo desarrollamos desde pequeños, ¿no? Como ya sabemos. Entonces, pues bueno, si vamos a regresar al ejemplo, si esta persona normalmente permanecía vigilante, ¿no? A su medio por no saber de pronto qué era lo que le querían decir o no tener mucha claridad en lo que le necesita o requería el medio de sí mismo, pues probablemente de grande sea una persona que también permanezca vigilante a su entorno. Entonces va a tener una inconsistencia en la percepción, por ejemplo, o en la atención, ¿no? Va a estar muy vigilante a algunos aspectos de su vida o del entorno. Entonces, este otro autor aborda también temas propios de trastornos de personalidad. Actualmente han salido en esta evolución de la terapia cognitivo-conductual otros autores que tienen también metodologías específicas para temas complejos. Por ejemplo, trastorno límite de la personalidad. Hay una metodología que se llama dialéctico-conductual, ¿no? Es una metodología bastante compleja, muy completa y muy compleja también para un terapeuta. Necesita como un grupo especializado porque se trata de habilitar de herramientas al paciente para poder como integrarse, ¿no? Porque la idea también de las terapias actuales es lograr una integración social, no institucionalizar tanto al paciente como lo hemos hecho hasta la fecha, sino lograr integrar al paciente, tanto habilitar al paciente con las habilidades, pero también habilitar a los que permanecemos ajenos, ¿no? A la problemática de la salud mental, justo de la información
para poder tratar también con los pacientes que padezcan estos temas. Entonces, más o menos es un poco del tipo de pacientes que podríamos atender. Isis Donají García Villalobos, terapeuta cognitivo-conductual, bienvenida al podcast. Ay, muchas gracias, Pedro, por invitarme. Pues aquí estamos. No, un gusto, y gracias también por esta visualización pues muy detallada de hacia qué tipo de situaciones, personas o problemáticas que puedan estar transitando las personas, pues pueda ser este campo de atención de este tipo de terapia cognitivo-conductual. Y bueno, es una terapia que al final se escucha mucho ya ahora con toda esta amplitud en las redes sociales. A mí me ha tocado que hay personas que me han mandado mensaje y me dicen, oye, ¿conoces algún terapeuta cognitivo-conductual? Y yo me quedo así, wow, qué específico. O sea, normalmente en la plática que yo he tenido con colegas y mentores con respecto a cómo definir el terapeuta que pueda atender a una persona, pues es muy libre nosotros, ¿no? Los gestaltistas, los humanistas, somos muy libres de, pues era el terapeuta que llegue a tu vida, ¿no? O el que te toque, casi. Y cuando veo una persona que viene con esa necesidad muy específica, me da mucho asombro y mucha curiosidad de saber cómo es que llegó a conocer, a definir específicamente que necesitaba un cognitivo conductual, ¿no? Y con esto que nos platicas al inicio, pues me da un poco de luz, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente al día de hoy, antes de tomar una decisión de este tipo, hay un segmento que investiga mucho en Internet. Aparte de que pide las recomendaciones de las personas cercanas, oye, ¿conoces un terapeuta? O tú que escucho que vas a terapia, ¿qué onda? ¿Qué me recomiendas? También se meten en Internet y dicen, ok, sufro de determinado padecimiento, ¿no? O situación con el sueño, con el estrés, con la ansiedad, con problemas en términos de alguna emoción, el enojo, la tristeza, en fin. Entonces yo creo que ahí van encontrando información y de alguna manera van también pues ya tomando ahí el parámetro, ¿no? O el camino de, tal vez necesito en este caso, un cognitivo conductual, ¿no? Y digo, bueno, también es válido. Viéndolo también de manera gestaltista, su camino fue así, ¿no? Así de necesitaba investigar en su personalidad y conducta. Todo eso lo llevó a comparar, ¿no? Y a tomar una decisión, ¿no? O sea, también hay ahí una personalidad, pareciera una estructura también mental que pareciera que lo cognitivo-conductual podría serle más afín, ¿no? ¿A ti cómo te llegan los pacientes en ese sentido? ¿Son así en ese sentido de sí, buscaba a alguien cognitivo-conductual o no necesariamente? Pues no necesariamente, o sea, realmente todavía hay mucha información, ¿no? Y eso precisamente ayuda a que pudiéramos a lo mejor llegar a un especialista que pudiera ser más afín, pero como dices, ¿no? De pronto esto de la búsqueda puede ser algo hasta aleatorio, ¿no? O sea, llego con un especialista que probablemente muchas veces no se sabe, ¿no? Específicamente cuál es la técnica o la metodología que maneja el especialista, y la realidad es que muchas veces sí llegan conmigo con, bueno, me dijeron que probablemente necesitaba terapia, ¿no? Entonces, y pues yo normalmente siempre les pregunto, ¿no? Y bueno, ¿tienes idea cómo es la metodología que yo manejo, ¿no? Y ya me dijo, no, pues la verdad es que no. Y de hecho he estado con otros especialistas, les pregunto, bueno, ¿sabes más o menos la metodología que tenías? Y, no, pero me funcionó, ¿no? O sea, en realidad a veces, aunque hay mucha información, pues de pronto puede ser complejo para alguien que no está propiamente involucrado en el tema de la psicología, como saber de qué va, ¿no? Cada metodología. Hay algunos sí me han tocado temas específicos que sí van conmigo por la parte cognitivo-conductual porque necesitan específicamente herramientas para solucionar algunos temas, ¿no? Entonces se informan, ¿no? Ahorita pues la mayoría, parte de los especialistas médicos
pues sí, como están más en contacto con la parte de terapia cognitivo-conductual, por esto de que ofrece un método que ha sido científicamente comprobado en evidencias, pues como están más apegados y normalmente los médicos van a recomendar más un especialista cognitivo-conductual. No porque sea mejor, ¿no? O peor o lo que sea, sino simplemente porque tienen el conocimiento de que llevan una metodología específica que está basada en evidencias, ¿no? Ok. Y en ese sentido, pues comencemos con la definición de la terapia cognitivo-conductual. Digo, igual me arranqué tal vez yéndome por el camino de cómo definir a qué terapia ir, pero estaría bueno saber en tus palabras qué es la terapia cognitivo-conductual. Ok, la terapia cognitivo-conductual viene del conductismo, no es conductismo, ¿no? Es como una mezcla entre el conductismo y lo cognitivo, que es lo que se agrega dentro de la especialización de lo cognitivo-conductual, ¿no? Digamos que los conductistas tienen un método igual como estímulo-respuesta, donde de pronto se aborda el tratamiento a través de esa metodología, ¿no? Sin embargo, lo cognitivo, bueno, en medio del estímulo y respuesta, pues hay como un área, ¿no? Un área como bastante, a veces hasta misteriosa, ¿no? En donde están los procesos cognitivos, ¿no? Procesos de atención, lenguaje, memoria, análisis, etcétera, ¿no? Entonces, estos procesos cognitivos, cuando llega a surgir un déficit, por ejemplo, supongamos en la atención, ¿no? De pronto la realidad que observamos se puede distorsionar a través del fallo o el déficit en ese proceso cognitivo, ¿no? Entonces, hablamos, bueno, dentro del método que yo manejo, que va más apegado a la terapia racional emotiva, hablamos de distorsiones cognitivas, ¿no? Entonces, la manera en que a través de no ejecutar apropiadamente nuestros procesos cognitivos, pues de alguna forma estamos distorsionando la realidad o no somos objetivos con nuestras vivencias, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, digamos que en la semana tuve el infortunio de vivir un asalto, ¿no? Entonces, obviamente esto a nivel emocional me causa un impacto, ya de entrada, ¿no? Un impacto que la emoción reacciona, ¿no? Entonces, a través de este asalto yo puedo, en la atención que estoy poniendo al suceso, decodificar ciertos rasgos del asaltante, ¿no? Entonces, días después, como mi atención está en eso, pues probablemente yo voy a estar como hiperalerta o muy alerta a esta situación y muy probablemente yo pues deje de lado muchas otras áreas de vida que también son importantes o situaciones importantes para mí. Entonces ahí pues ya podríamos hablar de que hay una déficit en mi proceso de atención, lo cual me está llevando a distorsionar pues cierta parte de la realidad, porque bueno, no todas las personas que tengan estas características a lo mejor pues son asaltantes o no precisamente me tiene que pasar lo mismo en esa semana. Entonces un poco esta parte de cómo podemos observar ya de manera objetiva la realidad para hacerlo más funcional en nuestra vida. Ok, y en este punto que me gustaría desmenuzar este punto que comentaste de los conductistas. ¿Los conductistas quiénes eran? ¿Eran también terapeutas o eran médicos o eran psiquiatras o qué eran? Pues eran más como, se dedicaban sí a investigar con específicamente animales, con estudios como controlados, sí con la idea de ofrecer tratamientos diferentes al psicoanálisis, que en esa época era como el boom, ¿no? Era el top de las terapias, ¿no? Entonces, recordemos que esto, bueno, por ejemplo, el conductista, la parte del conductismo comienza desde los 50s, entonces es el final un poco de la Segunda Guerra Mundial. Entonces empieza a haber como otras necesidades en el mundo. Entonces los conductistas empiezan a averiguar, ¿no? También de qué manera podríamos como influir en la conducta con otros métodos diferentes, por ejemplo, el psicoanálisis. Digo, no sé si propiamente lo pensaron así, pero pareciera que era como hasta un poco la inercia de la vida misma que empezó a conseguir como otras alternativas o idear otras formas, ¿no? Entonces, ellos pues se dedican a estudios específicos con animales, ¿no? Algunos conocemos la parte de Ivan Pavlov, ¿no? Que estudió con los perritos, la parte de estímulo, respuesta, igual Skinner, ¿no? Que en su momento también estudió con las palomas y observaba, ¿no? Como la parte de
¿cómo podrías modificar los contingentes? ¿Cómo podrías hacer un contingente para conseguir ciertas respuestas y que esas mismas respuestas o todo esto que se genera pues fuera aplicable, ¿no?, a una persona, por ejemplo? Porque de hecho ellos, y algo que también fue un poco criticado, pues también hicieron estos estudios con personas en algunos casos, ¿no? Sí, y vamos, hay esto que comentas en cuanto al desarrollo del conductismo utilizando animales. Igual y más adelante, igual hablamos más de fondo en relación a este experimento que hizo Pablo del perro de Pablo. A algunos seguramente les va a sonar. Ahorita lo podríamos más al rato platicar. Y claro, y no me acordaba del de palomas. Me vino la imagen del video de las palomas dándoles ahí también de comer, ¿no? Y cuando te escuchaba me quedaba pensando, ¿y la aplicación la pensaron solo para contingentes animales de otras especies? Y ahorita justo me respondiste, ¿no? O sea, también tenían una visión hacia el ser humano. Y bueno, y entiendo la crítica, ¿no? ¿Para qué quieres hacer ese control masivo de humanos a través de establecer o planchar o homogeneizar una conducta, ¿no? ¿Tenían algún plan o nada más se lo toparon así de, mira, sucede en animales, sucederá igual en humanos? O sea, como que les habrá llegado, aunque justo como nos lo platicas, era un grupo de personas que tenían una referencia histórica del psicoanálisis, que seguramente ahí pues sí venían pensando en humanos también, pero o sea, lo fueron ideando así para hacer control humano, por así decirlo. Entra como en un tema ahí complejo, ¿no? Porque pues probablemente, ¿no? Había como muchas intenciones que desconocemos o tal vez si nos metemos un poco más al estudio, porque el conductismo como que también empezó a hacer estos estudios bastante controlados con humanos, pues probablemente podríamos encontrar como muchas teorías, ¿no? Pero lo que sabemos dentro de nuestra área es que al final estos preceptos, estos conceptos que nos ofrece el conductismo, sí pueden ser aplicables y no demeritan la parte humana. Por eso entonces se retoma lo cognitivo. Claro, y ahorita mencionabas en la explicación de qué es la terapia cognitivo-conductual, del raciocinio, ¿no? De sumar esta parte mental del humano, de este poderosa herramienta que tenemos, que es el cerebro, la conciencia y todos los procesos mentales que podemos generar también con ella. Entonces se suma entonces esta parte racional y en el ejemplo del asalto que ponías, pues es una invitación, me imagino, y te lo pregunto, Isis, a la conciencia con esta parte racional. O sea, si se puede elevar a la conciencia o se queda únicamente en la situación mental racional de 1 más 1 es 2. Así de entiende que o dentro del proceso mental surge la conciencia. Fíjate que a mí esa parte de la conciencia es lo que a mí me gustó mucho, y creo que la parte humana que a veces se desconoce de este tipo de terapias, porque justamente, ¿no? Como que muchas personas tienen la visión de es como muy mecánico, ¿no? Como si le quisiéramos mover una cosita y bueno, ya, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que la persona consigue cierta autonomía si lo estás tratando como casi un robot o como un experimento controlado, ¿no? Sí. Y en realidad justo esto que mencionas es algo que a mí me parece la parte humana. A ver, dentro de la terapia cognitivo-conductual, a mí mis profesores como más queridos me explicaban mucho que la conciencia estaba dentro de 3 ámbitos en nuestra persona, ¿no? El ámbito intelectual, o sea, el primer ámbito para crear conciencia es el ámbito intelectual, ¿no? O sea, el intelecto, tener información, digamos que la parte teórica, ¿no? El segundo ámbito es la parte de la acción, la práctica, la praxis, lo pragmático, lo que hago, ¿no? Y el tercer ámbito es la emoción, que muchas veces es el más complejo y el más difícil. Entonces, a ver, en el desarrollo de estos 3 ámbitos, empecemos por el ámbito intelectual. Si yo no tengo una apertura de conciencia, por ejemplo, puedo vivir en un ambiente de violencia, pero no tengo esa información, ¿no? O sea, yo estoy en un ambiente donde para mí es muy normal, ¿no? Es muy normal ciertas cosas que pasan alrededor de ese ambiente,
porque no tengo esa información que proviene de la parte intelectual, de la parte teórica, ¿no? Por eso que de repente a los pacientes dentro de la terapia es importante darles esta parte de psicoeducación. Entonces, a ver, esto es normal, esto no es normal, ¿no? Esta parte es violencia, por ejemplo, esto no, ¿no? Esto sí, ¿no? A ver, esta es violencia económica, esta es violencia física, verbal, bla, 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 bla. Entonces ahí se genera pues como una disonancia cognitiva, que es como un choque. O sea, yo tenía un concepto de la vida que me permitía normalizar todo esto. Entra otra información y es como un despertar de conciencia, ¿no? Al final a nivel intelectual es como, ¡pum! Ok, entonces esto no es normal, ¿no? Entonces es como un primer despertar, digamos, ¿no? Entra el segundo ámbito que, bueno, una vez que tenemos la información, hacemos diferente, ¿no? Que de a pues sí hay un espacio importante, ¿no? Entonces, ok, hacer diferente, empiezo a actuar diferente, que ahí entra lo conductual, a ver cómo ya a través de que bajo la información empiezo a hacer diferente, ¿no? Y finalmente, pues el ámbito justamente emocional, que es el más difícil. Muchos pacientes comentan, es que sabes que yo ya tengo la información y me ha ayudado mucho, eso me ha ayudado a tener una acción diferente, pero me ha costado empezar a sentir diferente porque la parte de la emoción es la más compleja. Incluso en nuestras estructuras cerebrales, pues es la que tarda un poquito más en afianzar como este nuevo conocimiento, ¿no? Como este nuevo aprendizaje e integrarlo, ¿no? Porque finalmente es como una parte un poquito más primaria. Si hablamos de emociones, hablamos de una parte también primaria de supervivencia, ¿no? Entonces tarda más en concretarse. Y ¿por qué digo que se me hace humano? Porque precisamente de los primeros conductistas que abordaron esto de los cambios de conciencia vienen en estas tres formas. Era un autor importante que habla del despertar de conciencia, es William James, ¿no? Y fue de la parte de los conductistas, ni siquiera de los cognitivo-conductual. William James tiene un libro que se llama Variedades de las experiencias religiosas, y que justo habla de estas experiencias, como tú decías hace rato, ¿no? Experiencias transformadoras de vida que de pronto logran hacer estos cambios a nivel intelectual, acción, emoción. Y empiezas a vivir. Entonces, digo, ya viviendo esos cambios, pues empiezas ya a tocar una parte más sutil de ti, ¿no? Entonces, digamos que Freud veía como este tema de la conciencia como algo hacia adentro. Y digamos que los cognitivos conductuales lo vemos más alrededor de nosotros. O sea, yo a lo mejor con cierto nivel de conciencia puedo ver el vaso que está enfrente de mí. Sin embargo, ya haciendo estos como mecanismos, puedo ver que además del vaso está lleno de agua, porque sé que es un vaso además, ¿no? Y porque alrededor puedo mover mi cabeza y empezar a ver otras cosas que hay alrededor de mí. Y eso pues posteriormente va a permitir sentir distinto. Es esta conciencia de lo que está presente, ¿no? O sea, de lo que, porque luego la palabra conciencia ha estado demasiado utilizada, demasiado a veces manipulada, ¿no? Es muy fácil es una persona de baja conciencia, eres un inconsciente y se cataloga o se lleva a una persona casi realizada o que es más allá de lo inteligente. O sea, como que en una categoría premium, por así decirlo. La conciencia es para gente que ha sido iluminada, ciertamente inteligente, tiene un IQ elevado y además ha estado 25 años en terapia. O sea, es una persona consciente, ¿no? Y si nos relajamos un poco en la palabra conciencia, pues es de entrada hacernos presente en nuestro aquí y ahora y en nuestro entorno y en donde estamos pues moviéndonos, ¿no? O en donde estamos viviendo o conviviendo o estando simplemente, como bien lo decías ahorita, ¿no? Es estar consciente de que ahorita estás sentada, estás enfrente de una persona, estás en tu presencia total, ¿no? Poniendo atención del cuaderno que tienes enfrente, de las luces, de la cámara, del agua. O sea, eso ya es un trabajo de conciencia, de decir, ok, ¿con quién estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando alrededor? ¿No? O sea, y me parece maravilloso, ¿no? O sea, que esa palabra se pueda relajar un poco en cuanto al significado de la misma y se pueda llevar a nuestro día a día. O sea, porque una persona solo con su sola presencia, o a mí me resuena ese concepto, ¿no? De estar presente y en presencia y darnos cuenta de qué estamos haciendo y con quiénes estamos y a dónde nos estamos llevando, ¿no? O sea, sin embargo, implica
pues bueno, por lo pronto ahorita hice el movimiento de detenerme, de observar y de hacer preguntas, ¿no? Hay personas, ahí sí, ¿no? Trayendo algún concepto que hemos comenzado a abordar en la plática, que vive en un automatismo, ¿no? O sea, y es un automatismo y es una serie de patrones, de hábitos, de conducta, de comportamiento que pues también han sido aprendidos, ¿no? Así como estos experimentos con los animalitos que hablábamos al inicio, pues también nosotros como seres humanos en nuestro clan, en nuestro entorno, en nuestro contexto, hemos adquirido esa repetición de actos, de conductas, de patrones que nos ha llevado a la vida. ¿Por qué? Porque así ha estado establecido. ¿Por quién? Por la religión, por la familia, por la escuela, por la sociedad misma, eventualmente la moral, los valores sociales, en fin. Entonces, toda esa inyección de información, de creencias, de cómo comportarte en la vida y ser alguien en la vida o afuera en sociedad, pues también, si lo vemos detenidamente, es una manera de cómo nos han dicho cómo debemos ser y cómo debemos de manejarnos hacia el exterior y hacia afuera. Y bueno, ahí el tema profundo y hacer reflexiones, qué tanto eso que nos dijeron que debemos de ser realmente somos en realidad, ¿no? O sea, porque de vuelta, ahorita hablamos de la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Y un poco la reflexión de si los conductistas buscaban homogeneizar una conducta. Vamos, o sea, la vida misma, la sociedad misma ya tiene esa chamba, pues ese trabajo lo realiza, ¿no? Entonces, bueno, regresando al punto, me resuena presencia, ¿no? A este trabajo y mira qué interesante, Isis, esta invitación de buscar presencia en el día a día de las personas, ¿no? Entiendo y por eso pues hay personas que acompañan y brindan terapia al respecto cuando hay demasiada información o demasiada, ¿cómo decirlo? Pues tal vez programación o inercia en la manera de vivir, pues claro que se requiere alguien que te diga, wow, oye, espérate, yo veo esto, ¿no? O sea, alguien que despejee un poco, ¿no? Así como tal vez te estás viviendo, te estás llevando, posiblemente sea el por qué te sientes pues de esta manera, ¿no? Y que te haya traído a terapia. O sea, hay veces que por más de que la gente se detenga o trate de observar, pues tiene demasiados puntos ciegos, ¿no? Y no puede ver más allá. Y ahí es cuando entra la ayuda, ¿no? Y bueno, y continuando, Isis, en el tema de la terapia cognitivo-conductual, hablabas en relación a herramientas. Me gustaría preguntarte cuál es el beneficio o lo que le puede distinguir este tipo de terapia a otros enfoques u otros tipos de terapia. Y cuando digo otro tipo de terapia, también yo meto la terapia holística, energética, espiritual, en fin, como le quieran llamar. ¿Cuál puede ser lo distintivo de esta terapia que pueda brindar a las personas? Creo que justo lo que comentabas hace un momento, ¿no? Es algo práctico, es algo que está al alcance. Y de repente con las cuestiones de la mente, pues hay conceptos muy difíciles incluso de palpar, ¿no? O sea, son como incluso tan llevados al abstracto, ¿no? Son tan amplios también como personalidades somos también. Entonces, de pronto el poder aterrizar como toda esta conceptualización de la mente y poder elaborar un cambio a través de herramientas específicas y digamos que las herramientas no son las complejas, ¿no? Ahí nos damos cuenta que la mente es lo complejo, porque a lo mejor las herramientas podrían parecer simples, ¿no? Respira, ¿no? Hacemos nos detenemos y de pronto a ver qué estoy pensando. Porque en este momento que se detonó cierta emoción, ¿qué estoy pensando? Podría sonar algo muy sencillo, pero en realidad es más complejo para los que vivimos, como decías, de pronto en este automático de la vida, o tenemos, como bien dices, ¿no? Pareciera que de cierto modo hubo algún tipo de educación que nos inclinó a hacer de cierta forma, como si hubiera ciertamente un contingente, así como a las palomas o a Pavlov, o Iván Pavlov, porque todo lo que ponía, ¿no? Para orientarnos a hacer de cierta forma sin cuestionarlo. Y justamente, ¿no? Creo que
Lo bonito de este estilo terapéutico es la facilidad dentro de la complejidad de proveer herramientas. Y algo muy importante es que es una terapia que trata de tener como tiempos específicos, trata de no alargar mucho sus procesos en tanto que no sea necesario, ¿no? Entendemos que en un tema como de patologías o temas más complejos sí llevan un tiempo, pero tratamos de que también sea adaptable a la vida que vivimos, porque evidentemente los tiempos hoy en día son mucho más rápidos que hace, bueno, cuando se empezaron a diseñar otras alternativas terapéuticas. Entonces, creo que también es algo que podemos adaptar a la vida cotidiana, a nuestros tiempos, ¿no? Para empezar a generar cambios también en el aquí, en el ahora, incluso desde las primeras semanas, ¿no? O sea, no estamos como empezar a lo mejor a trabajar a un nivel inconsciente para fomentar esos cambios, sino que los empezamos a hacer un poquito al revés, ¿no? De afuera hacia adentro y atendiendo a esta necesidad, pues no, un poco de rapidez, no decirlo así, sino pues la vida realmente ahorita es así, ¿no? O sea, hay una realidad que nos sobrepasa y de pronto atender a esa necesidad, creo que lo hace muy bien esta parte de la terapia cognitivo-conductual. Y fíjate que en la documentación para la plática que realizaba, me topé con varios artículos que mencionaban que este tipo de terapia cognitivo-conductual estaba prescrito, por así decirlo, o más visualizado para el tratamiento de determinados trastornos mentales, ¿no? Y yo dije, a ver, ¿qué tipo de trastornos pueden ser esos, no? Y mencionaban unos, como también comentas, muy del día a día, muy de esta sociedad posmoderna, trastornos de alimentación, de sueño, de estrés, postraumáticos. Y me daba curiosidad, ¿no? Cuál es la razón de por qué hay este vínculo o esta unión entre, lo comentaste también al inicio, esta parte clínica. Hay un vínculo muy natural entre la parte clínica médica y la parte relacionada. Te digo, en estos artículos mencionaba que lo pensaban mucho para gente que vivía este tipo de, pues bueno, en la clasificación psicológica, los llaman trastornos mentales, ¿no? Que son problemas de alimentación, estrés, ansiedad, en fin. ¿Tú cómo ves esta postura? ¿Es así? O sea, que específicamente, que tengan como una mejor intervención en este tipo de problemáticas. Ajá, sí. Podría ser, o sea, es que en realidad, pues, creo que cada ser humano también va buscando lo que le hace sentido, ¿no? O sea, finalmente hay cosas que probablemente no pertenezcan al terreno de la ciencia que son funcionales, ¿no? Sin embargo, yo creo que la misma metodología y el hecho de que se hayan hecho estudios controlados, específicos, con resultados medibles, ¿no? Palpables, pues sí nos da un parámetro para poder tener evidencia que puede ser una terapia que funcione adecuadamente de sus trastornos, porque además probablemente, o sea, son muy, está también pues apegado al tema de la medicina. En algunos casos pues son terapias que también junto con el trastorno se necesita en ocasiones medicar, ¿no? Entonces probablemente por esto se mejoren los beneficios de ambas partes, ¿no? Y sí hay como cierta inclinación a que haya resultados más rápidos en ese sentido. Sin embargo, o sea, no es como que me atreva a decir que puede ser mejor que otras, ¿no? Porque finalmente aquí también lo manejan mucho. Muchas partes cognitivas no son científicamente comprobables, pero sí empíricamente comprobables. Es decir, son en una gran cantidad de personas se han mostrado resultados palpables sin a lo mejor tener estos filtros científicos, ¿no? Entonces, creo que por eso es que también porque han logrado estandarizar como ciertas metodologías. Y eso al final ayuda a darle pues tierra, ¿no? A algo tan complejo, volvemos como la mente, ¿no? Entonces, si estandarizamos un proceso, puede ser más llevadero para una situación de trastorno de personalidad, porque al final un trastorno de personalidad va a venir como de un quiebre de la estructura, ¿no? ¿Y qué necesita esta estructura
un esquema, ¿no? Una base, un esqueleto que pueda ser base para esa estructura de ese trastorno. Y creo que el hecho de que sea como tan metodológico ayuda al paciente a darle una base firme en donde él sienta la confianza también de efectuar esos cambios. Y no sería como igual no tener una base, estar en el aire y pues también puede incluso no atenderse propiamente ese padecimiento. Sí, y ahorita me lleva también a preguntarte, Isis, de qué pasa dentro de una terapia cognitivo-conductual, porque puede haber la idea de que, bueno, si voy a ir con mi terapista conductista o mi terapeuta cognitivo-conductual, me va a decir, haz el paso 1, haz el paso 2, haz el paso 3 para que consigas tu resultado, ¿no? O sea, sí, hay posiblemente esta idea popularizada o fácil de digerir de decir, sí, claro, la terapia conductual me va a decir qué hacer, cómo hacerlo para conseguir el resultado, ¿no? ¿Es así como funciona dentro de los métodos que me platicabas para conseguir determinadas soluciones o caminos o vías pues ahora sí que de manejo terapéutico? Pues sí, o sea, sí seguimos una metodología, ¿no? Pero finalmente es también apelar a lo que la persona está viviendo, ¿no? O sea, por ejemplo, un diseño del tipo de terapia que yo manejo, que es terapia racional emotivo, lo hacemos a través de un formato tipo ABC, ¿no? El A, el detonador, ¿no? Lo que de inmediato puedes detectar día a día que está sí, como que generando un movimiento interno, ¿no? El detonador. La B, como la parte del pensamiento, que es la más compleja de pronto de aterrizar. A ver, a través de este detonador, ¿qué es lo que estoy pensando? Y la C, la consecuencia tanto emocional como conductual, ¿no? Entonces, esto podría escucharse como muy sencillo, ¿no? O como a veces, muy, pero en realidad tiene una complejidad muy interesante ya cuando estamos en consulta, porque muchas veces saber, bueno, vamos a suponer, ¿no? Con estos problemas de pareja, ¿no? Es que el detonador es que mi pareja está como muy metido en sus cosas, ¿no? Y de pronto pues ya no me hace caso, yo me siento así como hecho a un lado, ¿no? Y entonces esto empezó a generar ciertas aflicciones en mí. Entonces, ok, ¿qué estoy pensando? Y el pensamiento es algo difícil de bajar, ¿no? O sea, ¿ves? Cuando empezamos a explorar esa parte hay que aplicar algunas técnicas emotivas, por ejemplo, meditación, ¿no? No sé, visualizaciones, no sé, empezar a hacer algunas preguntas, flecha descendente, como muchas técnicas ya propiamente de la psicoterapia, para empezar a abrir este espacio del pensamiento y ver, a ver, desde lo más superficial, ¿no? Estoy pensando que pues, no le importo, ¿no? Y ese puede ser un pensamiento superficial que nos puede llevar a cosas como más profundas, como es que nunca me he sentido valiosa para el otro, ¿no? Nunca me he sentido validada por el otro, ¿no? Y esto obviamente viene de una historia de vida, pues ya de muchos años, ¿no? Entonces, si yo estoy pensando todo esto, probablemente la emoción es para sobrevivir, ¿no? Entonces, como consecuencia emocional, voy a tener una emoción alterada. No sé, si tengo miedo al abandono, ¿no? Por este ciclo que estoy viendo, y entonces añado estos pensamientos, pues ese miedo no me va a servir para solucionar, que es lo que también, o sea, no se trata como de no sentir, ¿no? O sea, no es, creo, la intención de ningún tipo de terapia, sino de que esa emoción sea funcional para los fines que persigo, ¿no? Entonces, este miedo a través de ese pensamiento se va a ir como, pues sí, va a ser un relajo verdadero en la mente y la vida del paciente, y como consecuencia esa conducta, pues no va a estar como muy asertiva, ¿no? No va a ser muy asertiva esta conducta porque probablemente lejos de empezar un diálogo con mi pareja o preguntar o construir herramientas, no sé, lo que voy a hacer es a lo mejor hasta alejarme, ¿no? A lo mejor, no sé, o sea, podemos ahí empezar a ver las miles de estrategias que tenemos para enfrentar este tipo de situaciones cuando, por ejemplo, no nos detenemos a ver qué estoy pensando, ¿no? Y más allá de eso que estoy pensando, ¿qué hay? ¿Cómo está reaccionando mi emoción ante eso? Y cómo está afectando a nivel conductual eso. Entonces, un poquito este es el diseño de lo que vemos dentro de una terapia, ¿no? Y bueno, a partir de eso, pues dejamos tareas, que es parte importante de la terapia cognitivo-conductual, entre sesión y sesión para reforzar como que se trata de
reestructurar el pensamiento. Obviamente con todo esto se va a generar una distorsión cognitiva, ¿no? O sea, no le importa, ¿no? Y a lo mejor la persona está como muy estresada con sus temas, la pareja de esta persona, ¿no? Entonces, esta distorsión, vamos a empezar a aterrizar objetivamente, ¿no? O sea, a ver, bueno, probablemente en este momento, yo me siento como en una situación de abandono, pero mi pensamiento pues probablemente está más emparejado con eso que con la realidad misma. Reestructuramos el pensamiento y dejamos tareas porque, como sabemos, ¿no? Lo bien aprendido es difícil pues de desplazar, ¿no? Y es parte también de lo que veían mucho los conductistas. A veces ellos comentaban que muchas veces esos aprendizajes no se van, están ahí en alguna parte de nosotros, ¿no? Por eso hay que estar como ¿no? Tan dispuestos a generar nuevos aprendizajes como observadores de eso que ya estaba muy perpetuado dentro de mis aprendizajes. Entonces, pues toda esta línea se deja en tareas precisamente para empezar a generar pues ciertos reforzadores, cierta conciencia también por parte del paciente de lo que estoy viviendo y también responsabilidad ante eso. Eso es un poco, a grandes rasgos, lo que hacemos dentro de la terapia. Sí, y en ese sentido, Isis, hay un trabajo, y lo comentabas un poco al inicio, y el trabajo entonces se da mucho en este pilar de los pensamientos. Sí. En lo que la persona cree y crea de su realidad, en cómo ve su entorno, cómo ve pues lo que está sucediendo alrededor, en toda esa marea de lo que piensa y cree que en dónde está. Exactamente, sí, justo. Aquí el término distorsiones cognitivas es muy importante, ¿no? Justo Ellis nos da una lista él empezó a observar como estas distorsiones que normalmente teníamos en un cúmulo de personas, ¿no? Entonces él aterriza varias distorsiones cognitivas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es el pensamiento dicotómico, ¿no? Esto es blanco y negro, ¿no? O sea, ver la vida en torno a un blanco y negro puede ser algo muy complejo, ¿no? Porque además, pues no estamos viendo el matiz de grises, blancos, no sé, incluso otros colores, y una persona que tiene una distorsión en donde actúa la dicotomía, pues puede incluso, pues solo generar pensamientos. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de la pareja, ¿no? Yo soy el bueno, él es el malo, ¿no? O al revés, yo soy la mala, ¿no? Y generar mucha culpa y él el bueno, ¿no? Es uno, ¿no? Tenemos la otra parte de maximización, minimización, ¿no? O sea, yo maximizo mis emociones, o sea, es lo mío, es lo más importante, o sea, él está muy ocupado, ¿no? Pero lo mío es más importante porque yo me estoy sintiendo mal, ¿no? Y minimizo a lo mejor la emoción de la otra persona que probablemente está pasando muy mal en su chamba ahorita, ¿no? Y por eso no es que no está poniendo mucha atención a mí, ¿no? Entonces, y puede ser al revés, a lo mejor minimizo mi emoción, ¿no? Hay casos también de, oye, pues ni es tan importante lo que estoy sintiendo, ¿no? Entonces, lo hago a un lado, ¿no? Entonces, minimización, maximización, lectura de pensamiento, que esta es cuando nos da como el adivino, que viene acompañada con la predicción del futuro, ¿no? Estas personalidades que de pronto es es que yo ya sé lo que está pensando, ¿no? O sea, claro, yo ya lo leí, o sea, lo estoy viendo. Hay hasta videos en TikTok de eso, ¿no? Así, de una pareja en la cama y el hombre de un lado y la chava de otro, así, seguramente está pensando en otra, y él ¿cómo habrá acabado el partido ayer? Bueno, ya luego ve el resumen, o sea, como que cada quien en su mundo, ¿no? Y lo que en este caso, en ese ejemplo del video, pues la mujer, la chava, estaba tratando de infiriendo, ¿no? Creyendo algo que estaba pensando su pareja, en este caso un hombre, ¿no? Claro, okay. Sí, tal cual. Y así con la proyección del futuro, ¿no? Muchos también en esta idea del adivino, pues creemos que va a pasar mañana y hasta creamos eventos catastróficos, que es otra forma de distorsión. La catástrofe, ¿no? O sea, vivir los eventos de una forma tan alterada, que esto suele pasar con personas que emocionalmente tuvieron vivencias bastante intensas, ¿no? Normalmente se espera como los peores resultados, ¿no? Entonces, a través de esto, pues sí, empieza a generar una serie de cuestiones alrededor de ti que, pues, no, tampoco son como muy reales, ¿no? No sé, por ejemplo, por poner un ejemplo, no sé, por ejemplo, sí, así, ¿no? Como el meme, ¿no? Entonces
ya me va a dejar, ¿no? O sea, está pensando en otra y además me va a dejar y cosas así, ¿no? Como muy catastróficas. También, pues, el debo tengo, ¿no? Que tiene que ver con lo que decías hace rato, ¿no? Las estructuras sociales, el yo debo ser, yo debo, incluso en cosas tan simples, ¿no? Como, es que yo debo aprender a la primera, ¿no? Si no, no soy tonto, o sea, no le hallo estas cosas, no sirvo para esto. ¿Y cuántas personas por este debo, así, y en algo tan simple, pues dejan de hacer cosas que a lo mejor para ellos está bien, requiere un poco más de tiempo el aprendizaje, ¿no? Entonces, como el debo o tengo que hacer ciertas cosas, ¿no? Las conclusiones apresuradas, ¿no? De pronto en una situación inferir cosas rapidísimo para darle consistencia. El cerebro tiene la necesidad de tener una explicación, ya ves, a raíz de eso, pues le damos la explicación hasta más absurda, pero se la damos, ¿no? Entonces, una conclusión apresurada, la personalización, ¿no? Que viene mucho de un poco egocentrista esta parte porque pues pareciera que todos los elementos del mundo tienen que ver conmigo, ¿no? O sea, si mi hijo a lo mejor no se ha desarrollado, pues es por mi culpa, ¿no? O si pasan cosas en el mundo, ¿no? Yo tengo como esta culpa porque ni siquiera es responsabilidad, ¿no? O sea, justo ahí manejamos como una gráfica de pastel en donde, a ver, si nos ponemos a ver las situaciones de la vida, ok, quizá tengas esta parte, ¿no? Esta rebanada te toca a ti, pero esa rebanada se llama responsabilidad, ¿no? O sea, es una parte activa y la culpa, pues, es realmente pues, nos quedamos en el pasivo. ¿No? Entonces, más o menos, bueno, para dar una idea, son este tipo de distorsiones cognitivas las que empezamos como a aterrizar a través del análisis del pensamiento. Sí, y ahora sí que es, y por eso el ánimo también de invitarte al podcast para saber este detalle y esta profundidad de qué trata este tipo de terapia cognitivo-conductual, ¿no? Y ahorita que mencionas este tipo de distorsiones muy ligados a los pensamientos, pues bueno, todos me hicieron sentido, me resonaron y me agrada la manera en la cual pues en cierto punto hay una clasificación o una categorización de qué tipos de pensamientos todas las personas, nosotros, podremos estar inmiscuidos o estar rumiando o estar llevando nuestra vida, ¿no? Y cuántos de estas distorsiones tenemos o aplicamos en nuestro día a día, ¿no? Y fíjate que ahorita te escuchaba y con los ejemplos, ya hay veces en donde ni siquiera sabemos que estamos en uno, porque porque lo creemos parte de nosotros, ¿no? Ah, pues así soy. El tengo que hacer esto, debo de hacer lo otro. Pues así me doy como mi papá o así es como yo entiendo mi realidad por mi historia, porque alguien me enseñó, ¿no? O porque así lo entendí por donde crecí. Sin tal vez nadie me lo dijo, pero yo lo vi y lo entendí así. Debo y tengo que hacer esto, ¿no? Y algunas otras más, ¿no? O sea, de este conectado también lo percibía a inseguridades, ¿no? Muy en lo profundo de hacer esta lectura de pensamiento, por ejemplo, ¿no? O sea, de asumir o de creer que el otro o la otra o los otros o las otras están conspirando en contra de mí, ¿no? O sea, hay una inseguridad por ahí, ¿no? O bueno, me resonó la palabra inseguridad, puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Pero que invita a observar este tipo de, pues sí, de manejos, de conductas, ¿no? Y conductas llevadas en este caso, a lo mental, ¿no? Y me hacía mucho sentido porque yo había escuchado ya hace tiempo una frase de que un pensamiento detona una emoción. Eso lo había escuchado. Y ya dentro de las personas que también han venido al podcast, pues ha hablado mucho de lo que creas es lo que crees, ¿no? O sea, tus ideas, tus pensamientos también modelan, crean, configuran tu realidad, ¿no? El dónde estás, en dónde te vives, cómo te vives. Entonces, se me hace pues muy profundo este paso dentro del el método que nos explicas de todo lo que puede una persona pensar, ¿no? Y justo ahí viene el abordaje psicoterapéutico, ¿no? Es terapia de la psique, pues, ¿no? Decir, a ver, cuéntame cómo ves tu mundo, ¿no? Y todo esto lo que está detonando. Y al final del día me agrada porque ahí va, ¿no? Un pensamiento puede detonar una emoción y en ese sentido también genera una conducta. El cómo pienso y cómo me siento me hace moverme en el mundo.
y cómo este movimiento en el mundo para mí está siendo adecuado o no adecuado, ¿no? Agradable o desagradable. O sea, entonces puede ser una manera, pues digamos que sintetizada para que las personas también puedan observar su día a día, ¿no? ¿Qué es lo que piensas? Y cómo te sientes con eso que piensas y que te lleva a actuar, ¿no? O al final tal vez el mismo, pues lo hablábamos al inicio también de la plática, ¿no? Las personas tal vez saben que tienen que ir a terapia hasta que ya están tocando fondo o ya tienen una desestructuración a nivel emocional o personal, ¿no? No saben quiénes son, no saben cómo se sienten. Entonces, hasta la misma conducta puede ser la información, ¿no? O sea, como estoy siendo, no me está gustando. Sí, hasta parece algo intuitivo. O sea, justo cuando no hay la información, ahí sí nuestra intuición o ya la parte innata de nosotros es la que se mueve, ¿no? Cuando nos decimos, es que no sé qué me está pasando, pero algo está mal en mí. Y justo regresamos a lo mismo, no tengo la información a lo mejor, pero este instinto de supervivencia, ¿no? Me orilla a decir, a ver, tengo que ir a terapia. No sé qué me está pasando, necesito aclarar esto, tengo que ir a terapia porque... Y la información tal vez, o el hilito de información podría ser la conducta, ¿no? ¿Y qué haces? O, a ver, cuéntame tu día. ¿Y qué estás haciendo, no? O sea, como comenzar con ya lo final, ¿no? Pues toda mi familia me odia o no tengo amigos o en la chamba me quieren correr. Ok, ¿cómo te conduces ahí, no? ¿O qué estás haciendo? ¿O qué no haces o qué sí haces? ¿O qué onda? ¿Cómo ir? ¿No? Y bueno, ya el trabajo de terapia, ¿no? Pero también las mismas conductas pueden ser bueno, a mí me resuena, no sé si a ti dices, ese hilo tal vez de información, ¿no? Pues bueno, pues a ver cómo eres o qué pasa. Yo de repente si en sesión terapéutica les digo, a ver, cuéntame qué pasó en tu día o en la semana pasada, un hecho o una situación que te hace sentir como me dices que te sientes, ¿no? Y ya viene el desarrollo, ¿no? Entonces, pues sí, las conductas también pueden, aunque sean ya me suenan el resultado final, ¿no? De lo que pienso, lo que creo, lo que siento, ¡pum! Me lleva a actuar, ¿no? Okay. Entonces pueden ser también algo a observar. Pues fíjate que no sé si las personas tengan yo sí lo tengo muy cercano porque no sé si en la primaria o secundaria o en algún libro de preparatoria vi este experimento de Pablo con el perro. Me gustaría que aprovecháramos este tiempo pues para que nos pudieras platicar cómo era este experimento y de qué trataba y cuál era ahí la finalidad de esto, porque a mí me tocó ver videos, encontrarlo en libros, no sé si en ese momento por qué, no sé si ahorita siga, pero me parece un experimento que luego muchas personas lo tienen en la mente y luego lo tienen como referencia, ¿no? De cómo los seres humanos podemos automatizarnos en el sentido hasta inicialmente de hábitos o de conductas, ¿no? Entonces, bueno, primero quisiera que nos contaras el experimento, de qué trata. Pues sí, tiene que ver precisamente más con la parte conductista. Entonces, la primera generación, nosotros le llamamos primera, segunda generación de las terapias cognitivas conductuales. La primera generación es conductismo, no nada más. Entonces, este experimento viene de ahí. Iván Pavlov, pues, lo que quería como emparejar para lograr resultados era justo esta parte del instinto, ¿no? Lo que nos mueve, ¿no? El instinto sexual, no sé, el instinto del hambre, ¿no? El instinto del poder, ¿no? Estas cosas que finalmente son supervivencia, ¿no? Entonces, él lo que hacía, pues bueno, con los perros, con la parte de la apetencia, ¿no? Los mete como en un control en donde les toca una campanita, quería como reforzar un comportamiento. Entonces él toca una campanita, el perro, en el momento que toca la campanita, le presenta comida, el perrito empieza a salivar, ¿no? Entonces, bueno, lo que hace el perrito es, bueno, ¿cómo? Y empieza a asociar el estímulo de la campanita con la comida y además como es un instinto innato, o sea, es más fácil que apeles a los instintos pues que de supervivencia un poco. Entonces empieza a hacerlo repetidas ocasiones, ¿no? Toca la campanita, otra vez, ¿no? Le da la comida, saliva. Toca la campanita, le da la comida, saliva. Bueno, más bien, toca la campanita, saliva, la comida, que ya lo tenía ahí como él.
Tiempo después, retira la comida y ya solo con el hecho de tocar la campanita, el perrito salivaba, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Pues sí, hay precisamente muchas cosas que apelan a nuestro instinto de supervivencia, pero que al final recaen en lo emocional. O sea, todo esto porque pues se ha refinado, la supervivencia es como, se ha refinado un poco en el sentido que hoy en día pues sentimos, ¿no? Por los demás, tenemos emociones, sensaciones por los demás, por lo que vivimos. Entonces, imaginemos si de pequeños también tuvimos ciertos contingentes que a través de que a lo mejor, vamos a poner un ejemplo, yo viví en un ambiente complejo, ¿no? En donde sabía que si abrían la puerta probablemente iba a entrar a lo mejor una persona, no sé, mi papá o alguien, ¿no? Que fuera violento en ese momento. Entonces yo empiezo a asociar los estímulos y recae en la parte instintiva. Y como es algo muy profundo, pues yo voy a vivir como a través de eso y probablemente empiece a decodificar pues mis vivencias a través de eso cuando a lo mejor ya no está pasando, ¿no? Ya no está alguien abriendo la puerta, ya no está esa persona tocando, ya no está ahí, pero la angustia, la sensación primaria está ahí, ¿no? Entonces, un poco para mi perspectiva, eso yo fue como una deducción personal, ¿no? Que hice de este experimento de Iván Pavlov, que tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con cómo justo vamos ligando la mente, el pensamiento, las emociones y vivimos así, ¿no? Me decías, vivimos así con esta estructura y pues con una especie de trauma ahí como bien decodificado, ¿no? Y así mismo vamos viendo nuestra vida, ¿no? Hay otro experimento que tiene más que ver con lo que pasa en los casinos, ¿no? O sea, de cómo estimulan toda esa apetencia, ¿no? Con las palomas, decíamos hace rato con Skinner, ¿no? Él metía a una paloma en una caja y la paloma presionaba un botón, le daba comida, ¿no? Tal cual como del casino, ¿no? La palanquita y dinero, ¿no? Y así, botón, comida. Y entonces, igual él se dio cuenta como de estas cuestiones que tienen más que ver como la adicción, ¿no? Cómo actúa la parte de la adicción en nuestro cerebro y cómo, pues, la apetencia es la que también mueve mucho a las personas en algunos casos. Pero obviamente eso se relaciona ya con temas más profundos, ¿no? O sea, ¿por qué a lo mejor voy a un casino a requerir dinero, ¿no? O sea, tiene un sentido más profundo para un ser humano, pero para fines prácticos, pues ahí estaba el experimento de la paloma y igual, ¿no? Le retiraron como el estímulo, la comida, y la paloma seguía intentando, pues, como tener esta gratificación, pues ya no la tenía. Y también, importante mencionar, que así como se construyeron estos contingentes para estas reacciones, también hay un camino de extinción para esos contingentes, que es lo que también hacemos dentro de la terapia cognitivo-conductual hoy en día. Cuando dices extinción de contingentes, ¿a qué te refieres? Como extinguir la conducta, o sea, tenemos conductas muy aprendidas, ¿no? Entonces, igual eso ya lo ven como más a fondo. Por ejemplo, bueno, nosotros ya nos dedicamos más a la parte de lo cognitivo, pero ahorita justamente está regresando la parte conductista, pero con un tema del desarrollo del lenguaje. O sea, digamos que ahora las terapias de tercera generación, que les llaman terapias contextuales, ¿no? Tienen que ver con justo extinguir estas conductas incluso a través del lenguaje, de, a ver, cómo yo verbalicé ciertas cosas, ¿no? Y justo empieza a partir de los 90s, ¿no? A partir de los 90s empieza a ver este fenómeno incluso de tener cuidado también con cómo verbalizamos las cosas, ¿no? Qué es lo que decimos, el significado significante de lo que estamos expulsando, ¿no? Entonces, se retoma con la finalidad de empezar a observar cuáles son los contingentes que a lo mejor facilitaron a través de mi contexto ciertas conductas. Entonces, pues ya empiezan a integrar algunas metodologías como de lo conductista para empezar a hacer un análisis funcional, ellos le llaman, ¿no? Ahí estoy un poco ajena todavía a esta parte, esta metodología, pero es lo que hacen, como empezar a registrar qué es de tu contexto, de tu vida, lo que te está llevando a situaciones, por ejemplo, de depresión, ¿no? De ansiedad. Es para dar una explicación un poco más fácil para entenderlo. Es como estaba viendo, ¿no? Que si un tiburón bebé lo ponen en una pecera, probablemente no crezca más de 8
o sí, va a crecer muy poquito, pero si lo llevas al océano, probablemente el tiburón crezca 2,5 metros o más. Entonces, el contexto y el lenguaje que hay en el contexto también tiene que ver con la información que, como bien decías, va inclinando o desarrollando nuestra conducta. Por eso es que están retomando también actualmente lo ¿Contextual? Lo contextual, pero el conductismo a través de lo contextual. Sí, y me resuena, me hace todo el sentido. Totalmente creo que el contexto también influye altamente en la formación de una persona, ¿no? O sea, y hablamos del contexto físico, social, bueno, yo pienso también hasta a nivel económico, ¿no? O sea, todo en sí, lo poderoso del contexto, ¿no? O sea, a veces se desestima pues el ser humano se adapta y pero hay contextos tal vez precarios o muy duros o complicados de sentir seguridad o dignidad o amor, en fin, ¿no? Y yo lo veo mucho luego en las infancias, ¿no? O sea, porque ahí es cuando la personalidad comienza a formarse, ¿no? ¿Cómo es el contexto? ¿Cómo son los padres? ¿Cómo es la casa? ¿Cuáles son las situaciones sociales, económicas, de creencia, de valores, en fin, ¿no? Entonces sí, es un gran tema y interesante también saber la evolución de lo cognitivo-conductual, pues, o sea, porque nada, a mí también me desestructura y me hace salirme solo de Pablo, ¿no? O sea, claramente no soy alguien que ha estudiado a profundidad, sin embargo, pues está bueno que nos lo puedas compartir, ¿no? Que lleva también esa evolución. Y un comentario y una observación en el punto de justo de esto que mencionas de los estímulos respuesta, ¿no? De estos ejercicios que hicieron con el perro y con las palomas, con las aves. Eso al final también sigue estando presente en el instinto del ser humano, ¿no? O sea, si bien se buscó evolucionar en términos de la terapia, es algo que aún traemos, ¿no? O sea, bueno, creo que aún es algo que está en nosotros, pues, y me hace sentido con el tema del manejo o el trabajo postraumático o después de un trauma con lo conductual. Y el ejemplo que diste está muy claro, ¿no? De si yo relaciono que una puerta se abre o una puerta se cierra bruscamente, lo puedo relacionar a violencia o que alguien va a entrar y me va a hacer daño. Entonces, cuando estoy, no sé, en otro contexto, en otra casa, en mi casa y escucho esa puerta, ¡pum!, se dispara. Ahora sí que, como lo mencionabas, ¿no? El detonador, el portazo y lo que genera en mí, ¿no? Las emociones o los pensamientos que pueden detonar en mí, como estos experimentos, ¿no? O sea, si yo toco el botón, me dan comida. Si yo escucho el portazo, va a haber violencia o va a haber inseguridad, ¿no? Que es un trauma, que sigue siendo algo que digamos se forma de manera muy instintiva, animal, reptil, primaria en nosotros, ¿no? Eso no hay, me parece que es importante, yo creo, a reserva de lo que nos comentes, Isis, que no hay que desestimarlo, pues, ¿no? O sea, eso aún somos seres con ese componente y que podemos tener ese tipo de traumas, ¿no? Y que lo conductual puede ser un camino para, pues bueno, para trabajar ese tipo de situaciones. Sí, para tener el camino de regreso, ¿no? Porque justamente en otros videos un poquito ya más actuales hay todavía algunos experimentos, bueno, sí, como algunos experimentos donde ponen a un bebé, ¿no? Con su mamá y al principio la mamá está con el bebé y el bebé muy feliz, ¿no? Y de repente la mamá pues tiene como se pone como en función de aplanamiento afectivo sin hacer nada, ¿no? El bebé empieza a desesperarse muchísimo, ¿no? O sea, empieza a ser como, ay, no, ¿qué está pasando? ¿No? Que entonces empieza a manotear, empieza a llorar, así como encontrar la forma pues de tener la atención nuevamente o de que pase algo con la mamá, porque la mamá permanece viéndolo, ¿no? Y por ahí está el video en YouTube también. Y después de ese tiempo, que ha de ser, digo, un tiempo bastante significativo para el bebé, ¿no? Regresa la mamá y empieza, ay, no. Y justo lo que también nos quiere decir el camino de regreso, ¿no? Así como puede haber momentos bastante
intensos, traumáticos en nuestra vida y volviendo a la extinción, también hay un camino de regreso que puede lograr como nuevamente regresarnos al ser, ¿no? Regresarnos a lo que somos, porque al final un trauma habla de un rompimiento. O sea, al final un trauma es como, o sea, desestructuro totalmente la personalidad a través de un evento, pero hay un camino de regreso y eso es la esperanza y lo esperanzador de estos métodos, aunque parezcan un poco sistemáticos, ¿no? Que también tienen este camino de vuelta, también muy humano, ¿no? O sea, que hubiera sido de un bebé, por ejemplo, imaginémoslo ya en un contexto cotidiano que no tiene ese chance de regresar a lo bonito, ¿no? Al apapacho, al entendimiento, de reestructurarse, de volver a colocar esos cachitos que aunque pues sabemos que no, probablemente no vamos a quedar igual porque pues es parte de la vida misma, ¿no? Probablemente a lo mejor pueden ser bellos también, ¿no? Entonces me parece también bonito esta parte un poco, si le llevamos a lo científico de la extinción, pero si llevamos a lo humano de reconstruirnos también a través, o sea, nada tampoco nos define, ¿no? No porque en algún momento de nuestra vida de pronto sí se haya alterado todos nuestros sistemas, significa que no vamos a tener la opción del camino de regreso. Bueno, Isis, pues ya para ir encaminando el cierre de nuestra conversación, un par de preguntas finales rápidas. Bueno, yo normalmente lo menciono rápidas, pero tú puedes contestar como desees. Ya, ¿tú crees en algún dios, en alguna divinidad, en un ser supremo? Sí, yo creo que la espiritualidad es muy importante. Entonces, sí practico caminos espirituales, ¿no? Sí tengo un poder superior y una práctica de la espiritualidad que para mí ha sido muy importante, ¿no? La práctica de esa misma espiritualidad. ¿Y para ti qué es la muerte? Híjole, esa pregunta me costó, como que me ha costado trabajo. Creo que la muerte es justo, ¿no? Empezar a formar caminos para la autodestrucción, porque muchas veces podemos morir en vida, ¿no? Apagar la conciencia, a lo que hablábamos hace rato. Para mí la muerte está relacionado con bajar el switch y apagar la conciencia, ¿no? Entonces, eso es la muerte y creo también que justo ahorita que hablábamos del camino de regreso, lo importante que es también estar cultivando la pulsión de vida, como decía Freud, ¿no? Estar cultivando la vida misma, ¿no? Que a veces son con detalles tan simples, pero sí, la muerte puede ser como bajar el switch de la conciencia. Puedo estar vivo y a lo mejor no solo estoy sobreviviendo. Entonces, es un poco eso. Ok, ¿y algún mensaje final o algo que desees decir ya para cerrar el podcast? Pues bueno, que la verdad es que aunque esta metodología a mí, incluso para temas personales, me ha sido bastante útil y en verdad es algo que me ha dado muchas respuestas, creo que también, como decías al inicio, todos encontramos de pronto el camino de forma aleatoria, ¿no? A veces hay otros espacios también terapéuticos o que incluso se pueden cohesionar, ¿no? En donde podemos tener la oportunidad de encontrar este camino de regreso. El punto es saber que existe, ¿no? Que si a lo mejor alguien hoy está en una situación compleja, no va a ser para siempre y que muchos hemos estado también en situaciones difíciles, ¿no? Y que en verdad sí hay un camino de regreso, ¿no? Y si esta opción terapéutica hace sentido, pues hay bastante evidencia de que funciona. Muy bien. ¿Y cómo te puede encontrar la gente en redes sociales para que se pongan en contacto contigo? En redes sociales estoy como psicóloga Isis Donají en Facebook y por el momento es la única red social que manejo. Ok, muy bien. Pues Isis Donají García Villalobos, terapeuta cognitivo-conductual. Muchísimas gracias por venir al podcast. Gracias a ti, Pedro. Bueno, pues eso ha sido todo por el episodio de esta ocasión. Toda la información de Isis y del proyecto lo van a encontrar en la descripción de donde veas o escuches esto. Si te pareció interesante, te gustó el podcast, ya sabes, dale click a todo lo que encuentres. Gracias por ver y escuchar. Hasta pronto.